Buenas noches, nos da gusto saludarles en el día lunes 30 de marzo de 2020. Estamos listos con 1 hora y 30 minutos de información. Todo lo que ocurre en el campo local y en diferentes puntos del planeta lo va a conocer aquí en Noticiero Hechos. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión estelar. Vamos con nuestros titulares. Descansar para toda tu familia en 30 días. Es mentira. Estamos contaminando. Es mentira. Sí, entendemos. Es cierto que ustedes no tienen la culpa, pero nosotros tampoco, pues va. El gobierno cambia mecanismo de consulta del subsidio de $300 para familias afectadas en medio de la emergencia por el COVID-19. Senades a nivel nacional no lograron cubrir la masiva demanda de los salvadoreños. Tenemos la respuesta de miembros de la Asociación de Colegios Privados a las propuestas que han surgido en la Asamblea Legislativa para suspender cuotas de mensualidades por la cuarentena. Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, condenado por lavado de dinero, logra libertad condicional. Conozca más en la decisión judicial que podría ser apelada por la Fiscalía General. El gobierno de los Estados Unidos junto a una empresa farmacéutica logran millonario acuerdo para crear una vacuna contra el coronavirus. Entérese cuándo podrían iniciar las pruebas en humanos. Bien, como todos los días estamos listos para informarles en esta noche de lunes. Estamos casi ya cerrando el mes de marzo. Hay mucha información que compartirles. Les queremos contar también que en esta emisión vamos a tener contactos muy importantes con información muy precisa que usted debe saber en el contexto que nos encontramos. Vamos a saludar al doctor José Pineda. Con él vamos a estar conversando más adelante. Él se encuentra en España. Es uno de los profesionales que está luchando contra el coronavirus en esta parte de Europa. Vamos a conocer su experiencia y la visión que tiene como médico también de esta situación de emergencia que está viviendo la humanidad. Así es, también vemos en pantalla a nuestro compañero Ernesto Cornejo. Él le ha dado cobertura a la conferencia de prensa que ofrece el ministro de Trabajo sobre, obviamente, los temas de coyuntura, el COVID-19, así que vamos a enlazarnos, vamos a comenzar precisamente con él. Ernesto, qué gusto saludarte. Cuéntanos qué es lo que han dicho a esta hora, o bueno, me imagino que o qué van no a ha decir. Iniciado, ¿no? ¿Qué es lo que se espera que comenten? Así es, Roxana, Manuel, buenas noches y buenas noches a los amigos televidentes. En efecto, ya en unos minutos se espera la conferencia de prensa del ministro de Trabajo, esto para abordar temas importantes como por ejemplo cómo se ha hecho, una de las inquietudes, cómo se ha hecho la selección para poder entregar el subsidio a las familias salvadoreñas que han sido afectadas por el COVID-19 en nuestro país. Otro de los puntos también importantes que mencionarles es que algunos a través de las diferentes cuentas de redes sociales han denunciado que las empresas los están despidiendo sin goce de sueldo o otros los están mandando hasta sus viviendas para poder pasar esta cuarentena y de igual manera no están recibiendo salarios, por lo que han expresado sus inquietudes. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que el ministro de Trabajo pueda responder y qué alternativas puedan dar. Desde un principio ellos han informado, compañeros y amigos televidentes, que todas las empresas acá en el país tienen la obligación de pagarle a sus empleados. Ya estamos a par de horas para que las empresas puedan hacer el depósito. Todavía se desconoce quiénes van a absorber este pago, si va a ser la empresa privada o que se había dado desde un inicio el IS. Son preguntas que sin duda alguna todos los salvadoreños deben de saber, respuestas que vamos a estar pendientes y por supuesto a través de la señal de Noticiero Hechos se la vamos a estar llevando. Así es, estaremos pendientes de Ernesto de lo que está ocurriendo con esta conferencia del ministro de Trabajo, Rolando Castro, para que nos cuente qué es lo que está pasando y cuáles son los criterios de selección también de los salvadoreños beneficiados con estos $300. De hecho, vamos a comenzar esta entrega de noticias haciendo un recuento de lo que ocurrió esta mañana. Miles de ciudadanos abarrotaron las oficinas de los Centros Nacionales de Administración de Subsidios a nivel nacional. El periodista Nelson Quinteros ha recogido toda la información que tuvo lugar en diversos puntos del país y nos presenta el siguiente informe. Fue el amanecer para miles de salvadoreños que llegaron a las diferentes oficinas del Centro Nacional de Demandas del Ministerio de Economía a nivel nacional. Después de otra cosa que usted va a reclamar también. Sí, no estamos reclamando. Sí, hágame fila. En honor a las personas que han venido temprano, que también son de su edad. Sin importar edad y condiciones físicas,
Las personas llegaban con dos propósitos: consultar si son beneficiados con el bono de $300 que otorga el gobierno por la pandemia del COVID-19 o registrarse. Bueno, realmente yo vengo a inscribirme porque ya consulté por el medio electrónico que el presidente dio y realmente no aparezco. Yo voy a estar aquí, más que me puedo enfermar. Entonces voy a tratar de ver si puedo venir en otro día porque mi familia también tenemos necesidad. Como el caso de Saraí, que tiene insuficiencia renal, llegó a consultar en Senade de San Salvador desde las 4 de la madrugada. Como nosotros no tenemos teléfono para meternos a la red que dicen, sino que me dice una vecina, usted que está así, mejor vaya a preguntar allá a Senade, me dice. Y ahora me toca control en el hospital, me toca hacerme la hemodiálisis. ¿Y una sola vez a venir aquí? Ajá. Y como me queda cabalito el Rosales, de un solo me voy a ir. Y mientras hacía fila verificó y efectivamente es beneficiada con este bono de $300, por lo que regresó a su casa. Un milagro de Dios. Está bueno, necesitaba mejor que necesitaba para unas medicinas que me cuestan mucho y no podía comprarlas, pero mi Dios me da la oportunidad. Pero las largas filas a nivel nacional duraron muy poco. Miles de salvadoreños afectados por la pandemia del COVID-19 tuvieron que regresar por orden del mandatario Nayib Bukele. Señor presidente, nosotros vivimos en una comunidad pobre y a la gente que tiene dinero les está beneficiando y nosotros que necesitamos, que somos vendedores ambulantes, no nos respaldan nada. Póngase la mano en el corazón que nuestros hijos comen y nuestros nietos. El descontento fue evidente para las personas que llegaron en horas de la madrugada para intentar aplicar al bono de $300. Desde las 3 de la mañana estando aquí sin comer. No lo dejan vender. Ya la gente que tiene pito les ha salido y a la gente pobre, claro. Mientras tanto, otros salvadoreños querían explicaciones por parte de las autoridades. Hubo hasta roce de palabras con elementos del ejército. ¿Crees que 20 centavos te van a alcanzar para toda tu familia en 30 días? Es mentira. Estamos contaminando. Es mentira. Sí, entendemos. Es cierto que ustedes no tienen la culpa, pero nosotros tampoco, pues va. La situación se caldeó un poco, pero la población continuaba en los alrededores de las diferentes oficinas de Senade del país, exigiendo ayuda ante la pandemia del COVID-19. Demasiado, tenemos hijos, tenemos nietos, también, la gente llega a costar. Pero no todo terminó ahí, porque vendedores del centro histórico cerraron el paso vehicular en la Alameda Roosevelt y 25 Avenida de San Salvador. Exigimos que deben pasar los buses para que todos trabajemos, porque todos tenemos derecho a trabajar, porque estar encerrados no vamos a comer ni vamos a ganar. Igual escenario se vivió en diferentes lugares del territorio salvadoreño, en Soyapango, Zacatecoluca, San Miguel y Santa Ana. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Con 20 centavos no voy a pasar los 3. Y es que al ver las 16 oficinas del Senade abarrotadas, el presidente de la República ordenó que fueran cerradas. A través de sus cuentas en redes sociales, el mandatario publicó: los Senade están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio para usted, su vida y la de su familia. Llegar temprano, tarde, hoy, mañana o pasado mañana no hace ninguna diferencia, ya que la lista se actualizará el sábado. Así que por la salud de la población he decidido cerrarlos. El presidente recalcó que el reclamo se puede hacer en línea desde cualquier celular con internet, incluso si es prestado. Si no puede hacerlo en línea, se habilitará un número telefónico gratis e ilimitado en donde se podrá hacer un reclamo sin arriesgarse saliendo de su casa. Bien, y luego de los reclamos hechos por decenas de ciudadanos, el presidente de la República se pronunció a través de sus redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo? El mandatario escribió: hemos cometido errores, demasiados, hemos tratado de hacer lo mejor y hemos fallado. Nuestro país es demasiado pobre, el 90% de la población no está bancarizada y no tenemos un censo desde hace 14 años. Estamos haciendo lo posible por arreglar todo lo que estuvo mal por décadas en una semana, todo lo que salió mal por décadas en una semana, incluyendo los hospitales que literalmente se estaban cayendo.
El presidente además hizo mención sobre las dificultades que enfrentarán para obtener los fondos necesarios para enfrentar la pandemia. La publicación pues continúa. El 90% de la gente que ha llegado a los bancos ni siquiera le tocaba llegar hoy. La mayoría de la gente que llegó a los ENADE iba a traer el dinero, cuando siempre dijimos que ahí no se entregaría dinero, pero muchos no leyeron. Otros piensan que si llegan primero, le ganarán a los demás. Nayib Bukele hizo además un llamado nuevamente a mantener la calma y verificar bien los datos en la página de consulta para prevenir pues, más aglomeraciones como las que ocurrieron ese día. Y el presidente además escribió en su cuenta de Twitter: aunque las aglomeraciones de hoy fueron lamentables, asumiendo que afuera de todos los ENADES se hubieran aglomerado 20,000 personas, eso equivaldría a menos de un tercio de un 1% de la población, 0.3% de la población. No es alarmante si el otro 99.7% respetara la cuarentena. Es más, solo con las excepciones en el decreto de la cuarentena se moviliza diariamente el 20% de la población. A eso sumémosle los que la incumplen. Esto es como mínimo 60 veces más que las aglomeraciones de la mañana, con el agravante que pasa todos los días. También le contamos que el presidente del Instituto Político Arena asegura que como partido están dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno para superar la emergencia ocasionada por el coronavirus en territorio salvadoreño. Tras 15 días de medidas restrictivas, cada salvadoreño ha demostrado solidaridad y compromiso a pesar de la incertidumbre de llevar comida a sus hogares. Señor presidente, le queremos ayudar. En Arena queremos sumar y no queremos que su gobierno fracase. Hoy, una vez más, nos ponemos a disposición para trabajar por El Salvador. Arena le tiende la mano, de forma sincera y sin más interés que el bienestar de nuestra población salvadoreña. No es el momento de divisiones ni de discursos confrontativos. Es el momento de trabajar por los más necesitados. Y la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa pidió que el gobierno restablezca los cercos sanitarios que se rompieron tras las aglomeraciones en bancos, ENADES y supermercados. Los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa dijeron que las aglomeraciones de personas en los ENADES, bancos y supermercados ponen en riesgo de contagio a miles de familias. Solicitan que el gobierno pueda regular la situación. La improvisación, la falta de organización y la falta de coordinación en la administración pública conlleva a este tipo de escenarios de esta mañana. También quiero condenar la violación de derechos humanos que se ha vuelto ya una realidad esta mañana afuera de las oficinas de Senade, donde se le ha rociado de gas pimienta a salvadoreños y a salvadoreñas. El partido Arena sostuvo que las acciones que se implementaron poco servirán si miles de personas salen a las calles. Piden que se restablezcan cercos sanitarios. Esto es grave porque si por desgracia una persona anda contaminada del virus, ha sido el momento al propicio para contaminar y que de aquí a 14 a 15 días comencemos a ver ciertamente una progresión geométrica del crecimiento de la enfermedad. Y ojalá que estemos equivocados y que no sea así, y que esto no vuelva a suceder. Hemos dado todos los instrumentos legales y normativos para que el Ejecutivo pueda realizar su trabajo. Lo han venido haciendo bien. La comisión aprobó recomendables al Ejecutivo para que se destinen más recursos al Hospital de Usulután y para el Seguro Social de ese departamento. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Ojo al siguiente dato, miembros del Colegio Médico están advirtiendo sobre las posibles consecuencias que podrían tener las aglomeraciones de personas que están saliendo de sus casas para cobrar el subsidio que está entregando el gobierno. Una pronta corrección para la entrega del subsidio económico para los salvadoreños que se han visto afectados por el coronavirus es lo que solicitaron los miembros del Colegio Médico, pues aseguran que la situación que se registró en el país este lunes para el cobro del mismo ha hecho que se viole la cuarentena domiciliar y crear un incremento a los casos de COVID-19 en el país. Tanto lamentamos que gracias a este mecanismo improvisado
se haya roto la cuarentena domiciliar que en su mayoría ha cumplido el pueblo salvadoreño, hecho que ha puesto en riesgo a nuestro país. Por ello exigimos la corrección del mecanismo de consulta y entrega de dicho bono a la brevedad, ya que este sector de la población que ha salido a la calle es evidente que está sufriendo necesidad y hambre en este momento. Aplauden las acciones del gobierno, pero este debe de focalizar la entrega económica a quienes verdaderamente lo necesiten, aseguraron. Como colegio médico entendemos la crisis económica que afecta a todos los salvadoreños en estos momentos, porque en la mayoría de los casos sus fuentes de empleo han sido cerradas. Consideramos que es importante apoyar al sector más vulnerable ante esta crisis. Mientras tanto, esperan que las autoridades de salud inicien una campaña de sanitización en los lugares de entrega de los subsidios para reducir los casos de coronavirus en el territorio nacional. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y miles de personas también llegaron a las agencias bancarias para retirar el beneficio de los $300. Este fue el panorama. Luego de una espera de casi 4 horas, Luis Ometa retiró los $300 que le fueron depositados en su cuenta por parte del gobierno. Él se dedica a realizar encuestas y, como muchos, ha dejado de trabajar por las medidas implementadas para evitar la propagación del virus. Los beneficios sí, porque voy a poder comprar canasta básica, lo que necesita en el hogar, ¿verdad? Alimentos durante el mes, porque usted sabe, sin dinero no se puede comprar nada, ¿verdad? La entrega del beneficio se realizará a 1.5 millones de familias a nivel nacional. El mecanismo es a través de depósito o en efectivo para quienes no posean una cuenta. Algunos que ya retiraron el subsidio aseguran que será utilizado para la compra de alimentos. En mi familia somos 4, mi esposa, yo y mis 2 hijos. Pues en el nombre del Señor, comprar comida, lo más importante, abastecerme lo más que pueda para ver que esto que estamos pasando ahorita que pase lo más pronto posible. Una gran bendición. Porque pues sí, yo estoy enferma, no trabajo. Así es que esto me ha llegado de gran bendición. Para conocer si eres beneficiario, ingresa a la página www.covid19-elsalvador.com e ingresa el número de DUI de tus familiares. En caso de ser beneficiario y tienes una cuenta bancaria, se indicará la agencia y la fecha en la que será depositado el dinero. Y en caso de no tener una cuenta, se indicará de igual manera la fecha en la que estará disponible. Si no eres acreedor del bono, puedes comunicarte al 2565-5555. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y la ministra de Economía, María Luisa Ayen-Brevé, estuvo esta mañana en la entrevista de Noticiero Hechos y brindó importantes detalles sobre la entrega del bono de compensación anunciado por el gobierno. Además, se refirió a las aglomeraciones registradas en los ENADES. Julio Guevara nos cuenta más. En esa página las personas pueden digitar su DUI y ahí mismo se le dice dónde debe de ir a buscar su dinero y cuándo. Esas fueron las indicaciones desde un inicio para verificar quiénes saldrían beneficiados con el bono de $300. Pero como hubo familias que no resultaron favorecidas, este día decidieron abarrotar los ENADES, al punto que el presidente de la República ordenó el cierre de estas instituciones, porque las aglomeraciones fueron indescriptibles. Esto no tenía que ocurrir, señala la ministra de Economía, al reiterar que quienes no aparecían como beneficiados, lo único que tenían que hacer era llenar un formulario que se encuentra en el mismo sitio web de consulta, es decir, www.covid19-elsalvador.com. Si incluimos nuestro DUI y no aparece que soy elegible, yo tengo la oportunidad de poner los DUIs de otros miembros de la familia. Exactamente. ¿Verdad? Si no encuentro a nadie de mi familia, se llena un formulario y nosotros vamos a estar contactando a las personas para decirle si son elegibles o no y cómo acceder a ese bono.
Claro, hubo errores y eso lo han aceptado las autoridades del gobierno, pero no comprenden por qué miles de salvadoreños tuvieron que buscar ayuda en los CENADES, arriesgando sus vidas, si existían otros mecanismos que desde el fin de semana se dieron a conocer. Por ejemplo, el número de teléfono 2565-5555, call center que aún está habilitado para que la población consulte sus casos. La ministra de Economía señala que por el momento más de 1,5 millones de familias recibirán el beneficio. Asegura que la ayuda está focalizada a sectores vulnerables. Sin embargo, confirma que están identificando a grupos familiares que lo han recibido sin merecerlo. Luego tenemos que ver si es una persona que está empleada, luego tenemos que ver si en el hogar ya se recibió más de un subsidio. Tendríamos que ver que no va a alguien que es dueño de una casa en el mar, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos ya todos esos filtros, por llamarle de alguna forma. La funcionaria de gobierno también se refirió a otra duda de la población. ¿Cuántas veces se recibirá el bono de compensación? Según la ministra, el beneficio será único, es decir, las familias seleccionadas lo recibirán solo una vez, porque aunque existan propuestas para ampliarlo, las bolsas del Estado no lo permiten. Nosotros, como saben, tenemos restricciones presupuestarias que no nos permiten, aunque nos gustaría, poder extender un beneficio de este tipo por más tiempo. También reiteró que tal como lo dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, se espera seleccionar a más familias para que reciban el bono de $300, medida gubernamental que busca paliar la situación económica de los salvadoreños, que han visto interrumpidas sus fuentes de ingresos por la cuarentena domiciliar. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y hace tan solo unos minutos el ministro de Justicia y Seguridad Pública ha anunciado en su cuenta de Twitter, a propósito, Manuel y amigos televidentes, de lo que ha ocurrido desde tempranas horas en varios puntos del país, en los CENADE para ser más específicos. Rogelio Rivas dice: todos aquellos agitadores y sus patrocinadores que traten de provocar caos aprovechándose de la buena intención del presidente Nayib Bukele de favorecer a los más necesitados y también a quienes intenten saqueos, que de comprobarles delitos serán llevados ante la justicia. Y esta es una reacción, como ya lo decíamos, Manuel y amigos televidentes, después de escuchar a algunas de las personas que llegaron a las afueras de los CENADE, en las que incluso amenazaban con ir a supermercados y saquearlos. Exactamente, esto hace solo unos minutos se hizo Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, esta publicación, y luego también de que circularon videos donde algunas personas amenazaban con entrar a supermercados y saquearlos. Incluso se dio una situación en la que la policía tuvo que capturar a algunas personas que estaban arengando a otras para que procedieran a hacer esos saqueos, actos de vandalismo en el centro de la ciudad, y aprovechando también la emergencia para, digamos, atacar algunos negocios. Pero ahí tenemos esta declaración que hizo hace solo unos minutos Rogelio Rivas. Pero vamos a continuar con nuestra trayectoria informativa, con nuestro recorrido informativo de esta noche. El Salvador proyecta que la crisis por el nuevo coronavirus se traducirá en un golpe a las finanzas del Estado. El crecimiento del país podría ser menor al proyectado e incluso estancarse. Tenemos a continuación un reporte sobre esto. El Salvador no tendría crecimiento económico este año de acuerdo a las proyecciones de Hacienda, y es que la crisis por coronavirus contraería las finanzas del país. Hablábamos de una disminución del crecimiento económico que podía pasar de 2.5 a 1.5, es decir, una disminución de 1% en la economía. En la última reunión que hemos tenido, y debido, digamos, al impacto que tiene la economía en Estados Unidos y la economía centroamericana, estamos hablando que puede ser aún mayor, incluso pues de que la economía salvadoreña no crezca. Otro punto en contra para la nación será que el déficit fiscal aumentará hasta un 5% de acuerdo al ministro de Hacienda. El déficit fiscal es 3%, más 2 puntos de PIB, estaríamos esperando un déficit fiscal cercano al 5%. Más, digamos, todo aquello que nos genere, digamos, el poder
adquirir endeudamiento para el tema de la emergencia. Fuentes aclaró que el bono de $300 para los 1.5 millones de salvadoreños que se ven afectados por el COVID-19 saldrá de la emisión de letras del Tesoro. Efectivamente, por la misma pérdida de ingresos hemos hecho una subasta, digamos, una subasta pública en el mercado local, en la cual hemos adquirido 400 millones de letes para poder financiar, digamos, la pérdida de ingresos en el presupuesto, y hemos hecho en el presupuesto reasignaciones presupuestarias para mandar recursos al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, de donde se van a transferir las transferencias monetarias a la población vulnerable. Además, sostuvo que se está buscando el financiamiento para poder obtener los 2.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional tiene una propuesta de dar 400 millones a tasa cero. Además, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo pueden poner a disposición 200 millones cada uno. Con imágenes de Ever Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y la Cámara de Comercio e Industria habló sobre la situación que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas en medio de la emergencia por el COVID-19. Las afectaciones por el coronavirus en materia económica para las micro, pequeñas y medianas empresas son cada vez más evidentes. Antes del 23 de marzo reportaron una disminución del 75% en sus ventas, según la encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industria, en la cual se resaltó que el sector servicio es el más afectado. Los principales impactos que ha tenido la crisis sanitaria en el desempeño de la empresa son reducción de operaciones con un 38%, aumento de los costos con un 23% y problemas para adquirir bienes y servicios 20%. Este último impacto vale decir que es un reflejo de que algunos de los países con los que se tiene relación comercial importante ya habían tenido problemas y obstáculos para comerciar. Ante la amenaza del coronavirus, las MIPYMES, que representan el 90% de las empresas a nivel nacional, han tenido que acoplarse a la situación, adoptando medidas como enviar a casa al personal en riesgo, reducir operaciones e implementar el trabajo desde casa. Sin embargo, aseguran que de continuar esta situación, se verían forzados a reducir el personal e incluso suspender sus operaciones. Es por eso que Camarazal resalta la importancia de darle soporte para que se mantengan los empleos. Debemos encontrar un mecanismo para salvar el empleo, dándole a las micro, pequeñas y medianas empresas un soporte para pagar salarios. Si no, el problema no será querer pagar, el problema será no poder pagar. Se debe permitir la flexibilidad en la negociación empleo-patronal para salvaguardar las plazas laborales, tanto en tiempo como en monto, para todas aquellas personas que no están laborando por las medidas implementadas. En total fueron encuestadas 301 empresas, de las cuales el 57% fue del sector servicio, el 29% comercio y el 14% industria. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, también les contamos que El Salvador no es el único país de la región centroamericana que decidió impulsar medidas de protección ante la posibilidad de un colapso en el sistema financiero. A continuación, le presentamos algunas iniciativas que han implementado otras naciones. El nuevo coronavirus causará a nivel mundial un impacto similar a lo que sucedería durante una guerra. Miles de muertes y millones de dólares en pérdidas es lo que, según expertos, atemoriza a la mayoría de la población. La medida más confiable para prevenir la expansión del COVID-19 es el aislamiento social, pero en Latinoamérica los altos índices de pobreza y el empleo informal fuerzan a los gobiernos a ofrecer alternativas que, además de prevenir la expansión del virus, garantice la seguridad alimentaria de los habitantes. El Salvador anunció la suspensión del pago de servicios básicos. Además, se congeló la cancelación de los créditos, préstamos personales y tarjetas de crédito. Todo esto sin aplicar recargo o interés por mora en el pago. Además, se anunció la entrega de $300 a quienes resulten directamente afectados por el COVID-19. En Panamá se aplazó la fecha de pago de impuestos hasta el 31 de diciembre. Se invertirán $50 millones para entregar bonos que pudieran ser de entre $75 y $100 para las personas que vieron afectados sus empleos por esta crisis. A petición del Ejecutivo, además, los bancos modificaron el cobro de las deudas. Hay flexibilidad en el pago de los servicios públicos, reducción en el costo de la energía eléctrica y entrega de bolsas con alimentos para familias de escasos recursos.
En Guatemala se han presentado propuestas para la exoneración de impuestos, aplazar compromisos económicos, inyección directa a familias con gran necesidad y algunos bancos del país están aplazando las deudas de crédito e hipotecas. En Honduras, el Banco Central contempla la reducción de tasa de interés a préstamos personales y en Costa Rica, los bancos en general disminuirán la tasa de interés y además se deberá restablecer los servicios suspendidos por morosidad y generarán mecanismos de acuerdos de pago por un plazo de 2 meses. También las empresas que tienen una disminución en sus ganancias a partir del 20% pueden reducir las jornadas a medio tiempo y aquellas pérdidas que sean de más del 60% pueden solicitar reducción de jornada hasta un cuarto de tiempo. Nicaragua no ha impulsado ninguna medida de protección financiera. Vamos a ir a una pausa comercial, pero más adelante le vamos a comentar que los cuerpos de seguridad van a llevar a quien viole la cuarentena familiar a centros de contención. Ese es un dato que lo vamos a ampliar al regresar de comerciales. Ya volvemos. Bien, vamos a continuar con más información esta noche. Les queremos adelantar que hay una nueva actualización de datos relacionados con el tema del coronavirus. Las autoridades del Ministerio de Salud están publicando más información respecto a lo que está ocurriendo con los casos. El número de personas infectadas ha subido a 32. El punto importante es que los contagios a nivel local siguen siendo 3. Las personas que llegaron de diferentes países y que fueron llevadas a centros de cuarentena, es ahí donde han dado más positivos. Ahora ha subido al número de 29 las personas infectadas y ahí tenemos pues la situación de lo que está ocurriendo. De hecho, los casos sospechosos se mantienen en 12 y esto es un dato que lo han mantenido las autoridades desde la última actualización que hicieron previa a esta. Así es, esta es una importante información en desarrollo, ahí lo tiene usted en pantalla. Hasta esta hora de la noche, las 8:38, el gobierno entonces ha confirmado 32 casos de COVID-19 en El Salvador, 12 femeninos y 20 masculinos, es lo que dice en su página. Además, como ya lo mencionábamos, 12 casos sospechosos, 3 personas de estos 32 casos confirmados, 3 personas se contagiaron de manera local, pero casos importados, 29 según lo que anuncia el gobierno a través de su página. Y contarles también que los cuerpos de seguridad llevarán a los centros de contención a quienes violen la cuarentena domiciliar. La Fuerza Armada se compromete a respetar los derechos fundamentales. Hay un protocolo para que las víctimas de posibles violaciones a sus derechos puedan presentar una denuncia, aunque la Fuerza Armada y la PNC ya tienen delimitado cuál es el proceso a seguir para evitar esos casos. Francis Merino Monroy es contundente y dice que quienes no justifiquen su presencia en las calles serán trasladados a cuarentena. La Policía Nacional Civil ha elaborado ya una guía y un protocolo que es el que debemos de aplicar todos y cada uno de los que estamos colaborando en esta emergencia. Y ese es el mecanismo a realizar para darle cumplimiento a todo lo que mandata la ley. Todas aquellas personas que estén violando esa cuarentena domiciliar, que no haya una justificación por el que andan en la calle, deberán ser llevadas a los centros de contención. La Fuerza Armada juega un importante rol en la lucha contra el coronavirus en el país, pero su presencia en las calles ha servido para que algunas organizaciones que defienden los derechos humanos se quejen de su actuación. ¿Garantiza el alto mando el respeto hacia las personas? El personal ha estado adiestrado siempre en todo el adiestramiento y la educación en la Fuerza Armada. Hay un componente bien importante que es relacionado con los derechos humanos. Todos sabemos que los derechos humanos deben respetarse, ya cada quien sabe cuándo puede estar yendo más allá de eso. Más de 10.000 elementos están en las calles verificando el cumplimiento de la cuarentena domiciliar y hay más de 200 puestos de control en todo el país, aseguró el titular de la Defensa. Todo el esfuerzo está orientado a la emergencia sanitaria. Tenemos 266 puntos de control acompañando a la Policía Nacional Civil para hacer cumplir la cuarentena domiciliar. Merino Monroy dijo que se tienen 186 puntos de control a lo largo de la frontera, incluyendo puntos ciegos, para evitar que personas puedan ingresar ilegalmente al país. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
Tenemos más datos. Los ciudadanos aprueban la decisión de la Asamblea Legislativa de prorrogar el estado de excepción. Esperan que estas medidas eviten la propagación del coronavirus en territorio salvadoreño. Para mí que 15 días tal vez sea poco por lo que viene en realidad, pero... Si es una medida que nos va a venir a ayudar a todos, está bien. Entonces, por medidas de seguridad creo que es lo mejor. Esta es la postura de los salvadoreños, luego que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran con 56 votos un nuevo estado de excepción, el cual permitirá que el gobierno implemente medidas para contener la propagación del coronavirus. La población se muestra satisfecha, conscientes que la situación que vive el país por la amenaza del COVID-19 amerita este tipo de acciones, que aunque parezcan extremas, es por la salubridad de todos. Tenemos que protegernos, pues yo, por ejemplo, ando por necesidad en la calle ahorita, ¿no? Pero, como les repito, tenemos que tomar todas las medidas de seguridad porque si no, al final, nuestra familia salvadoreña va a salir afectada. Si no tuviera que trabajar, pues estuviera en la casa, pero como trabajo en institución bancaria, tengo que estar ahí. A juicio de la población, estas medidas se deben prolongar por más tiempo para evitar la propagación del virus fuera de los centros de contención. El temor se ha incrementado al conocer que en el oriente del país ya se registró el tercer caso positivo a nivel local. Está bien, hombre, yo no sé por qué. No, pero un poquito más de tiempo, esto está un poco crítico. Para mí debería de ser más tiempo, pues porque lo que estamos evitando es la pandemia, que la gente se riegue este virus. La solicitud nace a raíz del incremento de casos confirmados de coronavirus en el país, pero la Constitución de la República dicta que el plazo de estas medidas son de 15 días prorrogables. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en la Asamblea Legislativa hay iniciativas para suspender o reducir el pago de mensualidades en instituciones educativas privadas, propuesta que no comparte la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. En medio de la cuarentena domiciliar y la crisis de finanzas familiares, han surgido iniciativas de 2 diputados para recomendar a las autoridades de educación suspender las cuotas de colegiaturas o reducirlas a la mitad. Estamos pidiendo que las personas que han pedido su empleo, que se dedican al sector comercio, se han visto golpeados por la crisis, no paguen el 100% de las colegiaturas ni de las mensualidades en universidades, y quienes mantienen sus empleos paguen el 50%. Sin embargo, para la Asociación de Colegios Privados es una propuesta inviable, ya que provocará la incapacidad de pago a los más de 25,000 docentes de 1,000 colegios a nivel nacional, que atienden unos 200,000 estudiantes, a menos que el gobierno asuma el pago. Lo que estarían ordenando también es que no se les pague a los docentes con un acuerdo de este tipo, con un decreto. Cuando un colegio y una universidad no está cobrando colegiatura o no está cobrando mensualidades, entonces se le está quitando la capacidad de poder contribuir con lo que son los compromisos financieros que esta institución tiene. Los colegios privados continúan cumpliendo el programa de estudio utilizando la tecnología que permite la Internet. Por lo general hemos estado ya acoplándonos a una plataforma virtual en la cual estamos comunicándonos para poder emitir guías de estudio, resolver algunas situaciones académicas, y estamos también acoplándonos a los recursos que pueda tener el estudiante, que no necesariamente sean tecnología. Sin embargo, los colegios privados dicen que han flexibilizado medidas para facilitar el pago de cuotas. Además, esperan que los diputados promuevan iniciativas encaminadas a facilitarles créditos para educación y formación técnica vocacional en colegios privados. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y los transportistas que no trabajen durante la cuarentena serán sancionados. Eso es lo que dijo el titular del Ministerio de Obras Públicas. Incluso se arriesgan a que el Estado les suspenda el permiso de circulación. Así lo dijo el ministro de Obras El Estado podría hacerse cargo de las líneas de buses y microbuses colectivos que no salgan a las calles y se nieguen a prestar el servicio. Obras Públicas dijo que no hay por qué hacer un paro de transporte debido a que no solo se tiene permiso para circular, sino también porque las unidades siguen recibiendo el subsidio. Pues nosotros vamos a suspender el subsidio, incluso podemos llegar a suspender la concesión de la ruta a este transportista, y nosotros vamos a comenzar a manejar esas unidades, es decir, no vamos a permitir
que nuestra población llegue a sufrir paro del transporte público. Otra queja de los transportistas es que debido a la cuarentena no pueden tener acceso a comprar repuestos para su flota. Romeo Herrera reconoce que el tema no ha sido planteado, pero se abordaría en las próximas reuniones. Hay diferentes empresas que pueden suministrar estos repuestos, entonces nosotros vamos a abordar este tema, si bien es cierto, no es un tema que se ha abordado porque no nos lo han mencionado ellos, pero si tienen problemas con el tema de repuestos, pues nosotros con gusto vamos a revisar ese tema en la mesa de transporte. Actualmente solo se abrió un proceso sancionatorio en contra de una empresa que no puso a circular rutas con aire acondicionado. Obras Públicas asegura que el 100% de las unidades tiene que estar circulando en el área metropolitana de San Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. El FMLN propuso que se faciliten los vuelos humanitarios necesarios para que los salvadoreños que por el coronavirus no pudieron regresar a El Salvador. Una modificación al decreto de la declaratoria de emergencia, justamente en el sentido de que El Salvador facilite vuelos para estos salvadoreños que están en esta condición. Además, es importante y urgente que se establezcan los protocolos necesarios para garantizar que ese retorno sea de la mejor manera en el marco de la emergencia. Y es otra de las cosas que planteamos en la solicitud. Y en la Asamblea Legislativa también se discuten medidas de apoyo al sector agropecuario a través de una normativa transitoria que garantice la seguridad alimentaria. Ernesto Cornejo tiene estas declaraciones. Emitir disposiciones especiales y transitorias para exonerar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en el pago de derechos de aranceles a la importación de granos básicos ante la emergencia que vive el país por el coronavirus fue uno de los puntos que abordaron los diputados que conforman la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. ¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a algunos excepciones de impuestos sobre productos alimenticios que van a entrar al país y algunas solicitudes de recomendación de diputados, pero creo que lo importante es estas solicitudes que el gobierno trata de abastecerse de granos básicos principalmente que se están comprando y está pidiendo pues que se les pueda exonerar de impuestos. Está pidiendo dinero, exoneración en el impuesto, en los impuestos. Así es. Y nosotros lo único que tenemos que nos explique hacia dónde va a ser orientado ese recurso. Correcto. Es esos granos básicos. Lo que está pidiendo es exoneración de los impuestos. También el diputado Rodolfo Parker solicitó emitir la Ley de Contribución Especial de Funcionarios Públicos, que busca por medio de una tabla establecida que se les pueda descontar parte de su salario y que éste sea enviado a instituciones que lo necesiten ante la emergencia, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Concretamente que se pueda tener a la mano de aquí a la plenaria del miércoles, que cada quien le pueda hacer observaciones, porque para el caso de que cuál sería el destino, el decreto promueve que el destino sea para el Ministerio de Salud. A nosotros nos ha llamado mucho la atención la escasez de recursos en los centros de contención. Pero yo estaría muy de acuerdo siempre y cuando aquí creáramos un fondo como Asamblea Legislativa de donaciones de los diputados, para que la Asamblea Legislativa, en presencia de esos diputados donantes, pues hombre, hiciera obras de beneficio. Puede ser para un asilo de ancianos, puede ser para una guardería, hay tanta necesidad en nuestro país. En esa forma yo sí con el mayor gusto me sumaría inmediatamente. Dejaron claro que esto no aplicaría para empleados públicos, sino para funcionarios de autónomas, ministerios, municipalidades y diputados. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y en más información, la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador entregó solución sanitizante a World Vision como parte de su contribución para contrarrestar la propagación del COVID-19. En total fueron entregados 8,000 litros con una inversión de $25,000. Las municipalidades serán las que recibirán este producto. De un lote importante de alcohol gel que se ha producido en los laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia. Reconocer la labor de la Facultad de Química y Farmacia, de los técnicos, de los profesores y estudiantes que han participado en la producción
de estos productos, valga la pena decirlo. Ponernos a disposición de toda la población salvadoreña. Nosotros lo que necesitamos son los insumos, tenemos el equipo, tenemos la disposición, tenemos el recurso humano para acompañar a la población salvadoreña en esta crisis humanitaria que existe. Bueno, y tenemos el aporte de la Universidad de El Salvador. Y antes de irnos a la pausa, le queremos recomendar que visite Galvaniza y que se lleve todos sus productos fabricados a la medida, al centímetro exacto, sin costo adicional, en todas sus marcas líderes, en hierro, metal mecánica, techo y estructuras listas para ser instaladas a la medida para que ahorre tiempo y dinero, evitando cortes, traslapes y desperdicios de material. A la medida, siempre cero, solo en Galvaniza, número 1 en hierro y techos. Vamos a la pausa. Bien, y cuando son las 8 de la noche con 57 minutos, vamos a establecer contacto con Ernesto Cornejo y la transmisión y la cobertura que está haciendo él de una conferencia del ministro de Trabajo, Rolando Castro, donde está dando declaraciones relacionadas con todo lo que está ocurriendo con el tema del beneficio de los $300 y también de otros temas que están manejando en la cartera de trabajo. Ernesto, vamos a escuchar qué es lo que se está diciendo hasta ahora. Los 14 departamentos. En el momento que cae la denuncia, se teledirige directamente al área encargada y nuestros equipos van de reacción inmediata. Cualquier empresa que esté incumpliendo esto no va a tener otra opción que caer el proceso sancionatorio en el marco de la ley. Ministro, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Tenemos una transmisión en vivo con toda la audiencia. Si nos puede regalar detalles de todos los pormenores de lo vivido este día y llamar a la población a mantener la calma y que ustedes están trabajando en todo lo que se trata de la entrega del subsidio. Y en primer lugar, como lo planteábamos inicialmente, es de que a raíz de lo que hoy pasó con las aglomeraciones muy fuertes, se nos dijo incluso que habían protestas bastante violentas y acciones de hecho que incluso llegaron a intentar irrumpir propiedad privada y se hicieron pasar por sectores del comercio informal. Tuvimos una reunión con carácter de urgencia con todos los líderes emblemáticos del movimiento del comercio informal, del trabajador por cuenta propia, y ellos claramente han tomado un distanciamiento total de lo que ha pasado el día de hoy en ese tipo de acciones violentas. No obstante, siguen firmes en su planteamiento que su sector es muy golpeado por la situación que está atravesando y que ya construimos un mecanismo que a partir incluso del día de mañana vaciamos todo el banco de datos que ellos tienen a fin de hacerlo llegar y en un momento dado pasen por las instancias correspondientes y se les resuelva la situación a ellos con carácter de urgencia. No solamente a los líderes emblemáticos que están acá, sino aún más un montón de líderes y de organizaciones que representan ellos que hoy por hoy no están presentes. Partiendo de eso, ha quedado claro que no han participado ellos, se apartan total de ese tipo de cosas. Hemos hablado también con los líderes territoriales, sindicales, todo tipo de liderazgo religioso al interior del país y todos prácticamente se han desmarcado. Es más, se están desmarcando porque el día de mañana anunciaron incluso alcaldes para contratar buses, poner los servicios gratuitos. Hemos tenido acceso incluso a unas fotografías que nos han enviado de chat de activistas de determinados partidos políticos incitando a sus militantes a salir a protestas a las calles el día de mañana, incitando a cobrar $15 por esa movilización, incitando a alcaldes a poner buses gratuitos para que vengan a hacer movilizaciones y protestas acá. Por lo tanto, este día, si todos nuestros líderes sociales y sindicales a lo largo y ancho de El Salvador están haciendo uso de la cuarentena, están haciendo uso del respeto a los decretos, incluyendo el estado de excepción aprobado el día de ayer por la Asamblea Legislativa, responsabilizamos desde ya a algunos partidos políticos que intentan sacar provecho de la difícil situación que está atravesando el pueblo salvadoreño, pero aún más aprovechándose de la necesidad que hoy por hoy atraviesan los salvadoreños y que eso, aparte de ser repudiable e indigno, es inhumano e injusto de llegar a intentar manipular sectores en nombre de la necesidad del pueblo salvadoreño. Estamos siendo contundentes como gobierno, que reconocemos cuando nos equivocamos. Este día el presidente de la República ha reconocido, hemos reconocido como gobierno que nos equivocamos, pero con el único afán de querer ayudar al pueblo salvadoreño. Dos cosas. Uno, garantizar la salud y la vida del pueblo salvadoreño en primer lugar, y dos, que el pueblo salvadoreño tenga lo básico, y por eso es que salió
incluso con unas modificaciones de tipo financiera en el órgano ejecutivo y no esperar la aprobación de los 2.000 millones de dólares, mucho menos ir a hacer la gestión internacional para conseguirla, sino llevar desde ya los $300 a las personas más necesitadas del pueblo salvadoreño. Y hoy actores externos con visión y con interés político se han aprovechado de esta situación y ha pasado lo que todos ustedes vieron este día. Le pedimos al pueblo salvadoreño mantener la calma. Bien, ahí tenemos las declaraciones de Rolando Castro, ministro de Trabajo, hablando de este punto que se ha convertido como en el centro de emergencia, donde se dan conferencias, pues cuando hay algo que comunicar a la población. Lo que está diciendo es respecto a la situación que se dio esta mañana en los SENADE a nivel nacional, donde hubo aglomeraciones de ciudadanos esperando obtener información sobre este beneficio que anunció al inicio de la emergencia el presidente de la República de $300 para familias que vieran interrumpidos sus ingresos producto de la situación generada por el coronavirus que está afectando pues a El Salvador. Sí, durante esta conferencia, entre otras cosas, decía que lamentaba los hechos que ocurrieron este día y quiere aclararlo, dijo incluso en 2 ocasiones, que cometieron algunos errores. También repetía que nunca estuvo en nuestra mente que actores de otro tipo se aprovecharan de la crisis, lo digo textual, cuando pues se le preguntó, ¿verdad?, por el escenario, por los escenarios que se registraron esta mañana en los SENADES. También anunció que se han sostenido reuniones con gremiales de empresarios y que el mes correspondiente a este mes, marzo, gracias a Dios, ya está pagado para muchos trabajadores. Sabemos que para las micro, pequeñas y medianas empresas, para toda la empresa en general, pero obviamente para estas empresas, pues es una situación complicada, ¿no?, el pago, porque muchas no están laborando, entonces obviamente tienen que ver de qué forma pueden solventar esto, pero gracias a Dios, y el ministro ya lo dice, ya se hizo este pago de marzo para todas las personas que estas empresas no están trabajando debido a la cuarentena y sus empleados están en casa. Bien, ahí tenemos las declaraciones que daba el ministro de Trabajo sobre esta situación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. A esta hora de la noche vamos a establecer contacto con el doctor José Pineda. Él es uno de los profesionales salvadoreños que se encuentra en la primera línea de atención en España. Él es graduado, rápidamente les cuento, de la Universidad José Matías Delgado en el año 2003 y tiene una especialización en Valencia, España. Esta la adquirió en el 2010. Se ha dedicado a atender entonces desde el primer día que se reportó el brote de coronavirus en ese país y ha visto de cerca cómo se mantiene la situación. Doctor, buenas noches. Sabemos que en España se han registrado en las últimas 24 horas 812 muertos por coronavirus. Ya hay 7.368 fallecidos y 85.195 contagiados. Y de estos, al menos 12.000 son profesionales sanitarios. ¿Cómo ha evolucionado la enfermedad en ese país? Y si nos puede comentar cómo los movimientos sociales podrían haber agravado la situación. Buenas noches. Bueno, en España, el primer caso justamente ahora se cumple 2 meses ya. Y nosotros, antes del primer caso, lo mirábamos todo muy lejos. Como que no iba a pasar aquí, las autoridades pensaban que iba a haber un caso o 2 y se iba a controlar, pero no ha sido así. El primer caso fueron Palma, en La Gomera, la isla de La Gomera, y el segundo en Palma de Mallorca. Todavía eso continuaba como muy lejos. Y hasta que hubo el primer caso, ya en febrero del 24, que se empezaron a preocupar más. Incluso el primer fallecido en Europa, en la Comunidad Valenciana, y no se supo hasta con la autopsia 2 semanas después. O sea que todo eso generaba un ambiente de aquí no va a pasar, aquí no hay nada. Y cuando empezaron los primeros casos, obviamente, por estadística, leves. Entonces, pues la alarma era poca o escasa.
el día a día, ten en cuenta que a partir del 8 de marzo o 9 de marzo, por ahí, han habido varias varias manifestaciones que hicieron que esto hiciera el boom exponencial. Entonces, Madrid es la comunidad más afectada, que a partir de ahí ha sido como los hospitales se han ido llegando gente y más gente, y llenando cada vez más las unidades de cuidados críticos, que el problema ahora mismo. Doctor, aquí en El Salvador estamos hablando mucho de cuarentena domiciliar. ¿Funciona esto realmente como una medida para frenar la expansión del coronavirus? Yo creo que cuando ha empezado el caso a aumentar y cuando empezaron a darse cuenta que esto no es una gripe más y que esto va en serio, lo tomaron bien. Es difícil porque estar encerrado en casa cuesta mucho, pero es la mejor medida que hay es quedarse en casa y lavarse las manos. O sea que son cosas muy sencillas para hacer y muy efectivas, y yo creo que la gente hace lo que puede para quedarse aquí, detenerse, detener a los niños que necesitan bien, y también estar distanciado con otras personas que uno quiere. Es muy difícil, pero hay que hacerlo porque esto va a pasar, y lo entendemos que la medida más eficaz es el distanciamiento social. Yo no soy ningún experto en eso, pero lo que yo veo, que yo estoy ejerciendo la medicina en uno de los sistemas de salud más importantes del mundo, y esto está siendo sobrepasado. Entiendan que la gente cree de esto porque faltan medios aún en un país de primer nivel. No me lo quiero imaginar lo que puede pasar ahí. Y se han hecho las medidas en nuestro país probablemente a tiempo, y eso, si mantienen esas medidas en el tiempo, el impacto de enfermedad será menor. Doctor, ¿cree que es efectivo atender a posibles contagios a través de los números designados por las autoridades para llamar si alguien tiene algún síntoma? A ver, en principio hay que mantener la calma ante todo, pero llamar por teléfono para que empiecen el seguimiento del caso de la persona que está empezando con síntomas. Pues los síntomas al principio son muy... puede ser fiebre, tos, incluso aquí en España se ha visto dolor de muscular, e incluso diarrea, que no está descrita como tal en una gripe normal. Llamar por teléfono es la mejor medida, porque no tiene que desplazarse a un centro de salud poniendo en peligro a otras personas y de tener contacto con esa persona. Entonces, la medida de llevar hasta que ya la falta de aire no se aguante, es cuando hay que acudir a un centro hospitalario. Mientras, el seguimiento puede ser telefónico perfectamente, y así se ha hecho en España. Doctor, le queremos agradecer su tiempo y sabemos que tiene familiares aquí en El Salvador, y queremos aprovechar el espacio para que usted pues envíe un saludo a ellos que seguramente le estarán viendo. Bueno, quiero dar un saludo a mi familia, a mi madre, a mi hermana y a mi sobrina, a mi abuela que está allá, los quiero mucho a todos, y a mis amigos, y ánimo, que de esto salimos todos adelante. Gracias al doctor José Pineda, comunicándose con nosotros desde Valencia, allá en España, un país que está siendo muy golpeado por el coronavirus y que están pues el personal médico enfrentando el tema en primera línea. Así es, y nosotros con este enlace nos vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos.
Bien, vamos ahora a continuar con más noticias. Rápidamente decirles que el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador otorgó libertad condicional a Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones del gobierno del presidente Elías Antonio Saca. Desde el 2016, Rank cumplía una pena de 5 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero tras confesar que participó en una red de corrupción que ayudó al expresidente a apropiarse de $301 millones del Estado. Vamos a revisar algunos hechos internacionales. El gobierno de Estados Unidos y la farmacéutica Johnson & Johnson invertirán $1.000 millones en una vacuna contra el COVID-19. La empresa dice que tendrá lista una versión de emergencia a principios del año que viene. Johnson & Johnson alcanzó un acuerdo de $1.000 millones con el gobierno estadounidense para generar la capacidad de producción necesaria para crear más de 1.000 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica dice que quiere empezar a probarla en personas el próximo septiembre y tener una vacuna de emergencia para principios de 2021, lo que supondría una aceleración considerable del proceso habitual que lleva alrededor de 18 meses. El anuncio llega cuando el presidente Trump ha decidido extender las medidas para contener la propagación del coronavirus. Donald Trump amplía las 2 semanas que recomendó de distanciamiento social hasta el 30 de abril y no solo eso, apuntó al 1 de junio como fecha en que el país comenzará a recuperarse de la pandemia. El pico, el punto más crítico del índice de muertes, es probable que llegue dentro de 2 semanas. Nada sería peor que cantar victoria antes de lograrla. El presidente cambia así su pronóstico de principios de la semana pasada, cuando expresó su deseo de reactivar la actividad en el país el 12 de abril. Los más de 140.000 casos identificados de COVID-19 y las más de 2.500 muertes están lejos de la cifra final que se cobrará la pandemia, según las autoridades sanitarias, que advirtieron que en el peor de los casos hasta 200.000 personas pueden llegar a perder la vida. El anuncio del presidente llega después de que, pese a la oposición de las autoridades sanitarias, insistiera en que se permitiera realizar el ensayo clínico en personas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Estamos en la recta final de esta entrega de Noticiero Hechos, pero le queremos recordar que mañana a las 6:30 de la mañana vamos a conversar con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Vamos a hablar sobre el incremento de casos de coronavirus y vamos a hablar también sobre la condición de las personas que ya se encuentran siendo atendidas con esta enfermedad. Estos son datos importantes que seguro nos va a brindar y también todo lo que implica a las personas que están en cuarentena, si estas cuarentenas van a seguir siendo de 30 días o si hay posibilidad de que se disminuyan. Todo eso lo vamos a conversar, les decíamos, mañana en la entrevista de Hechos AM. Así que es imperdible, usted pendiente desde la mañana, desde muy temprano de Noticiero Hechos, y por supuesto le agradecemos también por habernos acompañado e iniciar su semana informándose con nosotros. Buenas noches.